Se fue a juicio político la ministra Andrea Roba. La Asamblea Nacional va a continuar con el juicio a la exministra de Energía Andrea Robo por crisis energética. Con una mayoría de 80 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó continuar con el juicio político en contra de la exministra de Energía Andrea Robo por su responsabilidad en la crisis energética que afecta al país. La decisión fue tomada luego de que la asambleísta Ana Galarza, quien presentó las razones para el juicio, expusiera las fallas de la gestión de Arrobo durante su mandato. Según Galarza, la exministra fue incapaz de prever y mitigar los efectos de una crisis que, según su propio testimonio, ya había sido anticipada al presidente Daniel Noboa. La asambleísta recordó que en la Comisión de Fiscalización, Arrobo aseguró que había advertido al mandatario sobre la posible emergencia energética, lo que añade un componente de responsabilidad política a la controversia. Mi pregunta, ¿para cuándo, pues, el resto? Si la señora ministra dice que ya el presidente, el Chanchito y otros más tenían conocimiento, ya debieron poder iniciar las acciones políticas respectivas. ¿Para cuándo? ¿Qué tienen miedo? Al Moreno, que es el más responsable de todo esto, no le han hecho nada, sinvergüenzas. Vamos a mirar. Mostró que los más altos funcionarios de este gobierno sabían la condición crítica del sistema eléctrico de nuestro país y tampoco hicieron ni han hecho lo necesario para poder solucionar esta crisis energética que ha afectado a cientos de miles de familias, a millones de ecuatorianos. La ministra también en la Comisión de Fiscalización demostró, incluso hasta con pruebas audiovisuales, cómo estos altos funcionarios del actual gobierno conocían de las alertas que ella estaba dando. Así también en mi momento, en la primera sesión de sustentación de pruebas, leí los oficios que incluso CELEC me comunicaba sobre la época de estiaje que se iba a dar en el país y que por lo tanto también solicitaba al Ministerio y al Gobierno que se tomen medidas alternativas para que no dependamos únicamente de la generación de energía eléctrica por medio de hidroeléctricas que, como sabemos, son dependientes de que haya o no haya lluvias. Si es que se habrían tomado todas estas alertas, si es que la ministra y el gobierno habrían asumido su responsabilidad, hoy por hoy sí, habríamos tenido una época de estiaje, no habría habido lluvias, pero por otro lado habríamos tenido estas medidas alternativas como por ejemplo lo tiene Colombia. Colombia también tiene estiaje, pero tiene otras medidas de generación de energía eléctrica. Tanto es así que no han tenido ni un solo momento de apagón, sino que hasta el Ecuador ha tenido que acudir a nuestro vecino país para que nos vendan energía y que así se disminuyan el número de horas de cortes de energía eléctrica. Señora Presidenta encargada de la Asamblea Nacional, luego de haber escuchado el informe de posturas respecto al trámite de sustentación de la solicitud de juicio político en contra de la señora Andrea Estefanía Robo Peña, ex ministra de Energía y Minas, que envió al Pleno la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, el cual concuerda que se dé paso al juicio político en su mayoría, para que el país pueda conocer la verdad y para que se pueda establecer sanciones y que de ahora en adelante nunca más el Ecuador tenga que estar a oscuras. Solicito presentar una moción que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva continuar con el juicio político en contra de la señora Andrea Estefanía Robo Peña, exministra de Energía y Minas, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El juicio político está basado en la acusación de negligencia y falta de medidas preventivas ante una crisis que ya estaba en el horizonte. La situación ha generado una gran tensión política en el país, ya que el manejo de la energía y los recursos naturales es un tema crucial para la estabilidad económica y social. Si bien algunos sectores defienden la gestión de Arrobo, señalando factores externos que habrían influido en la crisis,
La mayoría de la Asamblea considera que la exministra debió haber tomado decisiones más firmes para evitar la magnitud de la emergencia. El juicio ahora se traslada a la fase de evaluación y posibles sanciones, mientras el gobierno sigue enfrentando las consecuencias de una crisis energética que sigue afectando al día a día de los ecuatorianos. Permítame un comentario adicional antes de seguir viendo. Y pregunto a Ana Galarza, a todos. ¿Hicieron lo mismo con Lazo? ¿Hicieron lo mismo con el ministro de Lazo? ¿Hicieron lo mismo con los ministros de Moreno de Energía? No han hecho lo mismo. Me cansa. Sigamos viendo. ¿Tiene algún tipo de Yo le llamé responsabilidad? a juicio con la noticia de que el gobierno le había presentado una denuncia en fiscalía por traición a la patria y paralización de servicio público, que me parece por demás algo sumamente grave. Y en el proceso se determinó que, si bien es cierto, hubo inacciones por parte de la ministra, pero también la ministra demostró en la Comisión de Fiscalización que el gobierno siempre supo de las alertas que ella presentó. Entonces, eso es lo que tiene que conocerse. Y así deberían ser todos los procesos políticos. Los procesos políticos no deberían iniciar con una sentencia delatada, sino primero conocer a profundidad los hechos para que actuemos con responsabilidad y con transparencia con el país. Legisladora, ya cuando llegue que el tema de la censura como tal se construye, todavía, ¿qué posición tomarán respecto sobre este juicio? Una vez que se agoten las instancias aquí en el Pleno, que se presenten las pruebas de cargo, que también se presenten las pruebas de descargo, como es el derecho de la exministra, ahí es cuando se tiene que tomar ya la decisión sobre un tema, en este caso de censura. Me permito informar que contamos con 80 votos afirmativos, 34 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Ana Galarza. Tiene la palabra la asambleísta Ana Galarza. Señora Presidenta, por favor, solicitar la reconsideración de la votación. Muchas gracias. En conclusión, la aprobación del juicio político contra Andrea Robo por la Asamblea Nacional refleja una creciente presión sobre el gobierno de Daniel Noboa debido a la crisis energética que azota al país. Las acusaciones de negligencia y la advertencia previa de la exministra al presidente añaden complejidad a la situación política, alimentando la polarización dentro de los sectores gubernamentales y legislativos. El resultado de este juicio podría tener repercusiones significativas en el futuro político de la exministra y en la estabilidad de la administración de Noboa. Mientras el país sigue buscando soluciones a la crisis energética, Noboa sigue riéndose. No pasa nada. No se olvide, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.